Pues ya estamos aquí, una semanita más, y dónde mejor que estar con Mujeres de Frente. Hoy, como siempre, soy muy pesada, digo que es un lujazo, pero es verdad. Victoria Rosell, bienvenida. Muchas gracias, Bien Nuria. hallada, espero, Encantada de con estar muchísimas aquí. ganas, que estábamos intentando de siempre, a ver Sí. cuándo. Ha tocado, Muy y ha bien. tocado además en un momento donde están las Pues cosas. mira, muy ilusionante, ¿no? Yo Sí, ¿no? espero que por fin haya gobierno progresista y Sí, sí. no dejemos al país dar esos pasos atrás de 40 años que pretenden otros. Que están lanzando por ahí mensajes ciertos personajes, como la España negra que viene, ¿no? Y sin embargo la España negra es la que nos han tenido y es la que hemos vivido, ¿no? Sí, pero todavía se puede ir marcha atrás. Las feministas ya sabemos que esto es una bici, que si te paras no te quedas, que te caes. Y realmente ahora se están cuestionando cosas que pensábamos que ya estaban consolidadas y mira que nos decían que no. Que no. Y quizás se nos olvidó decir a la generación siguiente, a nuestras hijas, que estas cosas se podían perder porque parece que entre los jóvenes hay mucho voto a Vox y que no parece que les quiebren los principios la posibilidad de estar gobernados por personas racistas, machistas, homófobas, xenófobas y que nos pueden llevar o nos quieren llevar otra vez al franquismo. Así que por un lado es un momento ilusionante y por otro también difícil, no hay que quitarle nada de gravedad a esto porque ha costado mucho llegar a donde hemos llegado y además no habíamos llegado a ese Estado social y democrático de derecho y a la igualdad material que nos habíamos prometido a nosotras mismas. Sí, sobre todo porque ha sido como de repente en muy poco plazo de tiempo ese ir para atrás y un ir para atrás muy doloroso y sobre todo, como decimos siempre, para las mujeres nuevamente, ¿no? Y ver a gente sin principios, gente que es anticonstitucionalista y sin embargo cómo la han blanqueado quienes se autodenominan constitucionalistas y se arropan con la misma bandera de España y es que realmente están dando legitimidad a gente que se ha ido a meter con las personas más débiles y más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Con las mujeres maltratadas, con las víctimas de delitos de género, con los niños y niñas solos. Qué mayor desamparo hay que no tener progenitores y estar solo en un país extranjero o sola. Las niñas siempre doblemente discriminadas. Y esa gente sin escrúpulos que se dedica a lanzar mensajes, además apoyada claramente por medios de comunicación que también les están dando excusas y nos preguntan a otra gente el marco comunicativo claramente lo está estableciendo Vox, hasta sus tweets nos llaman para contestar a cosas que dices, a mí me han preguntado sobre la legítima defensa y sobre si habría derecho a disparar a alguien que entre en tu casa y yo decía, a ver, me estás dando una supuesta solución a un problema inexistente. En 2018 no hubo ninguna víctima en el Estado español que fuera por allanamiento de morada para robar, asesinada en su casa con un arma de fuego, cero. Pero sin embargo el mensaje de queremos seguridad y a cambio de eso regalamos nuestra libertad va calando. ¿Qué responsabilidad tenemos ahí los medios de comunicación cooperando directamente a eso? Porque claro, ese doble discurso de echarnos las manos a la cabeza cuando pasan las cosas que pasan, pero tú has estado mostrando tu plató durante horas, entrevistando a gente fascista, edulcorándola totalmente. Y no es solo ¿Ese la cinismo? gente, son los hechos también, que el motivo de información no es objetivamente, no se calibra con la importancia que realmente tiene. En verano, cuando vienen varias pateras o cayucos con inmigrantes buscándose la vida o de países a veces de obligatoria huida y de países en conflicto y la gente que se está ahogando en el Mediterráneo, hablamos de oleadas, de invasión, sacamos unas imágenes de las vallas de Ceuta y Melilla que no se corresponden la alerta en absoluto con la situación. Y la gente que llevamos trabajando con personas migrantes la última década, en Canarias, lo que fue 2005-2006 y lo que es ahora no tiene nada que ver. No hay ningún motivo para la alerta. Es una alerta interesada y, sin embargo, pues eso, todos los conflictos son Cataluña, al otro lado, y eso es dar voz precisamente a los más radicales, a los ultranacionalistas españoles y los ultranacionalistas catalanes para en medio perder todo
todo el diálogo que no es de brocha gorda, que no es de Twitter, que es, bueno, pues sentarse a hablar y a valorar las cosas y, por supuesto, todas las conquistas, tanto sociales como en derechos, se nos van quedando por el camino, ¿no? Y claro que yo creo que muchísima responsabilidad en legitimar las posturas extremas, porque la gente te dice, he oído que tienen una ayuda, es mentira. Sí, pero ni se han quedado los con el menas, mensaje. que dichoso nombre, pero nosotras sí lo llamábamos así antes, pero ahora parece infamante y lo es, ¿no? Ni las personas migrantes reciben ninguna ayuda de las que se está hablando. Hay gente haciendo un esfuerzo maravilloso dentro de los medios de comunicación también, maldito bulo, maldita migración, maldito feminismo, diciendo no, es cierto, pero la gente te dice, lo oí. ¿Dónde lo oíste? En redes, en la tele. Claro, esa responsabilidad luego no puedes decir desde un medio de comunicación de dónde han salido los 52 diputados de Vox, cómo hemos llegado a esto. Mira tu programación de las últimas mañanas, de los últimos meses. Yo quiero hablar de Victoria Rosell, la mujer, porque ella defiende muchísimo a las mujeres, pero como mujer la has pasado también muy mal. Pero Victoria, con tu nombre has vencido, ¿no? Sí. Ha sido un largo camino donde has llorado muchísimo, donde ha habido muchísimo dolor y sobre todo impotencia en muchos momentos, ¿no? Y Sí. todo eso llevado también de ese fino hilo, ahora que se habla de tanta costura, del machismo que había también detrás por la persona o el personaje que había detrás, ¿no? Que en realidad volvía a demostrar que era el espejo de lo que era para tú no ser nada, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido esa...? Bueno, a mí cuando hablamos de cloacas del Estado, de guerra sucia utilizando el poder, que claro, cuanto más poder, más responsabilidad, ¿no? Siempre los crímenes en nombre del Estado y los delitos en nombre del Estado son más graves. Yo digo mucho que el Estado de Derecho no se inventó para que cumpliera la gente también cumple las leyes en un Estado autoritario, se inventó para que cumpliera el propio Estado, las instituciones, que no se malversaran hacia otros fines. Bueno, pues cuando hablamos de cloacas del Estado, sabemos que a Pablo Iglesias le hicieron atestados falsos policiales y con eso quisieron montarle querellas y que la gente aún hoy piense que se financia con no sé qué, que tiene tal. Y a mí pues me reservaron una jugarreta entre un juez y un ministro, ambos. La verdad es que hasta físicamente y de actitudes, bueno, el juez ahora, estas elecciones, se ha hecho fotos con Vox, ¿no? Sí. Bueno, pues esas actitudes, además de prepotentes, desde el poder económico, político, mal utilizado. Y efectivamente me tendieron una trampa, pues fabricando pruebas falsas, como si yo tuviera interés en un asunto en el que estaba investigando. También el interés supuestamente venía por mi chico, con lo cual te tocan todo, tocan el entorno, la familia. Claro, eso es muy propio de crimen organizado. Si no pueden contigo, van a por tu entorno, porque eso es lo que más te debilita. Y a lo largo de todo este tiempo pues sufrí en una sola campaña electoral 5 portadas de El Mundo con noticias absolutamente falsas, luego por supuesto repicadas por otros medios, tanto locales como nacionales, ya redes. Todavía hoy siempre hay alguna caritativa que cuando tengo alguna intervención en el Congreso que me gusta o cuelgo algo en redes, siempre hay alguien que me pone un enlace con estas noticias falsas. Es verdad que yo contesto que la difusión de algo ilegal es ilegal y que podría poner cualquier demanda, pero claro, es muy cansado, es muy, muy agotador. Y al final es verdad que dije, bueno, yo dimito en el 2016 cuando me admite la querella de Soria facilitada por el juez Alba, el Supremo, justo poquito después de dimitir Soria por los papeles de Jersey y de Panamá, en fin, que es que vaya ejemplo de político persiguiendo a la rival política con malas artes, ¿no? Pero justo cuando me admiten la querella, yo por un código ético propio dimito y me dedico pues a darle la vuelta a todas esas noticias. Ha costado muchísimo, he perdido muchísima salud, energía, dinero. Es verdad que también me he podido, por mis propios conocimientos jurídicos, mi situación dentro de la carrera judicial. Persona, imagínate. Eso me lo dice mucho la gente, Nuria. O sea, es decir, si te han hecho esto a ti, que eres jueza, ¿qué me habría pasado a mí? Pero es que por eso mismo yo creo que tenía el deber moral de hacer esto y si lo hacía incluso volver, porque ya cuando dije que volvía ya mi entorno dijo, pero vamos a ver, Vicky, estás loca, no has tenido bastante. Pero es que yo pienso, y tiene mucho que ver con el feminismo, que estamos todo el día rodeadas de víctimas, de gente discriminada,
tratada desigualmente, pues, por supuesto con brecha salarial, con una brecha de pensiones del 37% porque has dedicado tu vida a la mitad a los cuidados no remunerados, todo lo que ya sabemos. Y entonces poder ofrecerle a la gente no siempre un acompañamiento de víctimas, sino también una victoria. Una Es decir, supervivencia, esto es ¿no? una victoria colectiva, porque ese juez lo han condenado, vale, a prisión, 6 años y medio, inhabilitación, 18 años, con pérdida del cargo judicial, con pérdida definitiva del cargo que ostenta, dice la sentencia. Y eso es que a ninguna otra mujer y ninguna otra persona inocente se va a encontrar a este señor en el tribunal y le va a volver a manipular, porque fíjate que los delitos fueron prevaricación, cohecho y falsificación de documentos oficiales. Es que es muy grave El poder de que un juez te firme algo o que manipule un acta de una prueba o que interrogue a alguien habiendo pactado las respuestas, prefabrique, claro, después yo no podía ni siquiera actuar contra los medios de comunicación, que no me gusta, pero cuando se exceden, por supuesto, me parece muy legítimo, pero es que realmente su información, aunque había algunos que sí lo sabían, incluso El Mundo cobró ese año casi 1 millón de euros de Soria, solo del ministro de Industria, a fondo perdido, pero bueno, había gente que lo sabía. Pero después he leído el libro de David Jiménez, el director del Mundo de entonces, diciendo no nos teníamos que haber fiado, etcétera. Y bien, me parece lícito también las pocas veces que se pide perdón. Pero es que yo no podía actuar porque para un periodista en un juicio civil aquello era información veraz, porque tenían información judicial. Es que falsificar un atestado policial, una resolución judicial, un acta de una prueba, claro, por eso me dice la gente lo mismo que tú. Si me llega a pillar a mí en medio esta mafia, yo no salgo viva de ahí. Estuvieron a punto de acabar con mi carrera, no política, que llevaba 6 meses, sino la judicial también. Y ahora vienes con más fuerza, con más ganas, a poder ser, a aportar el que con todo ese bagaje personal y profesional, ¿no? Que va todo unido, pues ¿qué es Victoria? o sea, cosas ante esta deriva regresiva de la que hablábamos al principio. Creo que hay personas que podemos aportar, tener siempre la Constitución no como un libro de cabecera, sino interiorizada. O sea, saber que una democracia no es ni separación de poderes ni imperio de la ley. Una democracia son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y sobre todo centrada en la mitad que no los hemos alcanzado nunca, la igualdad material. Hace falta muchísimo feminismo en el Congreso de los Diputados. Que todavía de los sigue, señores, ¿no? Diputados. A ver si salimos, si esta legislatura es larga y estable y hay un gobierno progresista, tenemos que hacer las cosas muy bien y además desenmascarar a Vox, desenmascarar a la ultraderecha franquista, y ojalá salir de allí y que incluso en el frontispicio ponga solo Congreso, que eso no es mucho gasto, ni siquiera pedimos de las diputadas ni del pueblo Congreso, pero que nos dejen de invisibilizar en la institución de la que salió la Ley de Igualdad de Mujeres y Ese Hombres. artículo 14, ¿no? Que somos iguales, pero es puro marketing. No lo Iguales somos. está bien verlo ahí escrito, pero luego tú en el día a día, ¿qué te voy a contar, compañera? No lo somos, es que todo nuestro edificio político-jurídico está construido sobre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, tras la Revolución Francesa, o incluso en el mundo anglosajón, en ese We the People de la Constitución americana en 1791, y We the People no incluía, como el hombre y el ciudadano, ni a las personas menores de edad, ni a las mujeres, ni a las personas racializadas. Y las mujeres todavía no hemos alcanzado los datos de la ONU son terroríficos. O sea, en Perú hay una brecha salarial del 70%. Eso no es brecha salarial, eso es esclavitud. Tenemos el 50% de la población, somos el 52% de las horas trabajadas y el 1% de la propiedad de la tierra. Y el 17% de los puestos parlamentarios, que es donde se deciden las cosas. Si no estás en los espacios de decisión, no existes, no deciden por ti. Tu marco jurídico y político es algo que no está hecho a tu medida, que por mucho que lo intentes estirar, no se hizo para ti. Así que estamos en una lucha constante por lo básico, por lo esencial. Y tanta gente que te dice, discutiendo, pero bueno, si sois iguales ante la ley. Somos iguales ante una ley que no está pensada ni hecha para nosotras, ¿no? Y además hay que ver
con perspectiva de género todo, cuando estudias eso, que no es ninguna intuición, ni ningún pensamiento caritativo, ni buenas intenciones, cuando estudias eso, te formas en género, es como si despertaras a una nueva dimensión, ya todo lo ves, pues eso, por la autovía del género, con todos los cruces de racialización, pero lo ves todo, claro, se te cae encima, claro. la injusticia en la que vivimos y muchísimo más en la que vivieron nuestras madres y abuelas. Y también tienes ese deber ético, esa responsabilidad de tirar para adelante y no dejar a tus hijas un mundo así. Honestidad se llama. Sí. Es decir, ¿cómo podemos defender si nosotras mismas no somos el ejemplo de lo que queremos para las demás, ¿no? Y eso yo siempre digo que es la política en grande, ¿no? Los pequeños gestos que todas y cada una de nosotras podemos hacer para cambiar el mundo, que son los que luego impulsan a que sea una montaña, ¿no? Y que muchas veces sea la sociedad la que hace cambiar a mejor siempre Sí. a la otra política, ¿no? Que muchas veces está en, no sé si tú además lo notas ahora, en una dimensión diferente, ¿no? Es que en realidad la actora política por excelencia es la ciudadanía, es la sociedad. Cuando hablamos de violencia de género, a mí me preguntan mucho como jueza de instrucción, 22 años en la jurisdicción penal, pero les digo que esto no es un problema penal, que reducir los conflictos a las normas penales es un fracaso. Es Como sociedad, cuando no se ha podido solucionar se llega a eso, pero hay que evitar todo eso, ¿no? Esa parte tiene que existir en los casos graves, por supuesto, pero es que reacciona tarde, reacciona mal y nunca previene, porque el derecho penal, por definición, reacciona cuando ya se ha cometido un delito, jamás lo previene, salvo como ejemplarizante en carne ajena, digamos, lo que llamamos prevención general y especial, pero realmente no es eso como vamos a acabar con la violencia, es una enfermedad de transmisión social, la única vacuna es la educación, hemos fallado y hemos recortado, bueno, nosotras no, el PP y los sucesivos gobiernos con sus ideas neoliberales y sus recortes siempre por abajo han recortado en educación para la igualdad, ahora no tenemos educación afectivo-sexual, tenemos una generación criada a base de porno violento y humillante para las mujeres y queremos sobre eso edificar algo que realmente no va a ser una sociedad igualitaria. De ahí nuestro esfuerzo diario, nuestras peleas constantes en redes, las humillaciones, porque la reacción del patriarcado también es digna de valoración, ¿eh? Sí. Nosotras nos quejamos con razón de los ataques que sufrimos como feministas, pero no deja de ser la reacción del patriarcado que ve que pierde sus privilegios porque tenemos razón, porque dicen los organismos económicos mundiales que si seguimos a este ritmo, en 2047 alcanzaremos la igualdad salarial. Bueno, vamos así a esperar. sí vamos bien, ¿no? Es el poco a poco, ¿no? Que también nos han inoculado siempre, que ya que tenéis esto, ¿para qué queréis más? Nos quejéis. Y nosotras no queremos el poco a poco, queremos el ya. Siempre digo que minuto que pase es minuto que una mujer está sufriendo por las múltiples violencias estructurales que esa sociedad nos tiene preparadas a nosotras. Ese poder del que hablaba antes, de nosotras como individuas, ¿cómo lo podemos trasladar a aquellos y aquellas que no lo ven? Yo muchas veces me pregunto cómo desgastas mucha energía, pero quieres que lo vean tan claro como lo ves tú, porque es salud, es vitalidad, es energía, son tantas cosas. Tiene que dejar de ser algo que aprendemos de adultas. Eso ha pasado en nuestra generación, pero no puede ser que sabiéndolo estemos criando todavía a otra generación sin una base de igualdad, sin reformular esta historia conteniendo a las mujeres científicas, a las mujeres literatas, pintoras, a todas las mujeres. Claro, y que construyamos sobre unas buenas bases, porque sobre maderas cualquier inundación se va a llevar el edificio por delante y vienen tiempos de inundaciones. Y realmente es que luego son los mismos los que te dicen que esperes, son los mismos que ante una justicia tardía te dicen la justicia lenta no es justicia. Ah, no, pero tu vaticinio de que si esperamos en 2050 alcanzaremos la igualdad salarial, ese sí es admisible, ¿no? Es que realmente nos cuesta y no debería costarnos tanto, no deberíamos estar rompiendo esquemas ya.
y seguimos rompiendo esquemas, pero encima ahora el neofascismo reacciona con muchísima virulencia. Fíjate, frente a la violencia machista quieren volver a plantearlo como un problema individual, no social, no estructural, no sistémico, incluso patologizando al agresor, individualizándolo, por supuesto, no son ellos, no es el machismo estructural. Es la pero diferencia además, entre el feminismo y el machismo, la colectividad que tanto dicen que claro, colectivizamos frente al individuo, ¿no? y además quieren incluso separarse culturalmente del agresor, cuando nuestro sistema, nuestra pauta cultural es machista, y quieren separarse incluso poniendo el acento en los agresores extranjeros. Entonces es tan claro el truco. Lo que pasa es que, como hablábamos al principio, y cuidado con esos medios de comunicación y esos altavoces que se dan a gente que lo quiere destrozar todo, porque destrozar el sistema nuestro no es separarse una parte del territorio nacional, que espero que no, y no estoy de acuerdo con el independentismo, pero destrozarlo todo es, pues eso, si nuestro sistema es, según el artículo 1.1 de la Constitución, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, Ya. los antisistemas son ellos, los machistas, racistas, homófobos, xenófobos, se lo pueden cargar todo, y nosotras somos la vanguardia, la sociedad defendiendo sus propios principios, y a nosotras, después de lo que nos ha costado llegar hasta formularlo, no nos van a echar atrás. Ni un paso atrás, ¿no? Que estamos diciendo siempre. En esos 22 años de carrera profesional has debido de ver de todo. Muchas veces lo escribes en Twitter, ¿no? Cuando salen noticias que en determinadas noticias estás viendo las caras de las mujeres que tú has conocido, mujeres que han sufrido lo indecible, porque la sociedad, por más que diga que conoce qué es la violencia de género, no sabe. Yo creo que ni un 0,1%, y si la conocieran, si lo vieran con esos rostros, como tú lo ves, ¿qué es lo más duro? Que Las niñas, siempre las niñas. Yo he visto niñas devastadas, y gente joven, bastante mayor que lo que consideramos niñas, pero al fin y al cabo muy joven, una chiquilla de 21 reconociendo a su violador detrás de un cristal, de esos que para él es espejo, agarrándose a mí, echándose a llorar con toda su alma, que en ese momento estás ahí de juez de instrucción, pero tratas de no empatizar y da igual lo que tienes que hacer, porque van sin acompañar, sin asesorar, sin saber lo que es el procedimiento. Nunca hemos tratado bien a las víctimas de delitos, pero lo peor siempre, bueno, la múltiple victimización de una mujer migrante, pobre, racializada, víctima de trata de seres humanos, en situación documental irregular en territorio español, que es la nada. Gente a la que le han hecho de todo, a la que han tratado como objetos, auténticas esclavas. En fin, esas personas están devastadas, destrozadas. Es difícil pensar que podemos recomponerlas. Por eso es tan importante actuar antes, porque es mucho más fácil educar al principio que luego recomponer una mujer rota, pero rota, múltiplemente violada, abusada, y que no puede creer en el ser humano. no Ni se puede le puede dar creer en el ser humano. justicia. Claro, Efectivamente. es imposible, porque su propia vida, somos lo que hemos vivido, y su propia vida le indica lo contrario. Por mucho que tú le digas que estás allí para ayudar, o que la policía debe reconocerla como víctima de trata, es gente en cuyo periplo migratorio la policía de otros países ha sido un factor de violencia y de abuso, y de poder, precisamente, y de tapar delitos para colaborar con las mafias, con lo cual deberíamos repensar todo nuestro sistema y decir, bueno, y tiene que ser solo la policía en España quien, conforme al convenio de Palermo, diga que esta persona es víctima de trata. No podrían ser psicólogas, antropólogas, sociólogas, gente con otra formación muchísimo más atravesada por el género que la formación securitaria, que bueno, que siempre va a poner por delante eso que otras cosas. Eso yo creo que siempre ha sido lo más duro, y siempre he tenido algunas compañeras, no muchas, hay muchísimo machismo en el Poder Judicial, pero siempre he tenido algunas compañeras con las que llorar y con las que pensar soluciones, incluso a veces por delante de la ley, ¿no? Yo recuerdo medidas de alejamiento en el 97. Pues claro que las ponías, y gente muy abandonada en sitios muy pequeños, gente también del ámbito rural, en fin, personas
sin defensa. Y claro, personas indefensas en la administración de justicia es una paradoja que la arrastras siempre. Pero bueno, también puedes decidir qué tipo de juez quieres ser. Claro. Y puedes ser el típico juez fuerte con los débiles y débil con los fuertes, o puedes ser una jueza que crea de verdad que quien acude a ti está acudiendo al último reducto de derecho al que le va a dar una oportunidad en su vida. Y si le puedes dar eso, pues ya te puedes ir satisfecha para casa. Cuando has dado esas oportunidades, que es nuevamente dar vida a quien siente que no la tiene, ¿qué miradas tienen esas mujeres? Uf. Porque aquello es mágico, ¿no? Mira, si te digo que hace no tanto, una chica muy joven, como de 25 años, me dice por la calle, ¿tú eres Victoria Rosell? Y digo, sí, claro, con este lío del Congreso, elecciones. Pues claro, piensas que es algo de Unidas Podemos o de... A mí nadie me ha insultado nunca por la calle. Sí he visto a Soria en Las Palmas llamarle corrupto toda una calle en fiestas, en Reyes, pero a mí la verdad es que no, pero siempre vas con esa prevención de que ya eres una persona Pública. más pública. Claro. Y no, era una cosa mía judicial. Me dijo, es que un juez se negó a hacerme a mí una prueba de ADN ante una denuncia y finalmente... Es verdad, no, o sea, yo no recordaba esa cara, era afortunadamente muy distinta a la cría que yo había visto, y me contó que gracias a esa investigación contra su propia madre y el padrastro, supo no solo, o sea, pudo sacar no solo una vida de abusos sexuales de la que se estaba milagrosamente o maravillosamente recuperando, sino que además ese hombre que le había hecho eso, gracias a una prueba del Instituto de Medicina Legal que otro juez no apoyó, pero luego se inhibió a mí y lo conseguimos sacar adelante, supo que ese que le había hecho tanto daño no era su padre, lo cual le ayudó a curar, porque al menos uno de sus referentes no los perdió. A mí esta mujer, bueno, te lo cuento y me emociono porque, claro, encontrarte eso por la calle, fue sacando, y le dije, sí, hicimos eso y realmente, y tú estás viva y tú has salido adelante, estoy trabajando, tengo una niña, no tiene esa parte de los abuelos, pero es que me quitaste incluso que ese tremendo dolor me lo estuviera causando mi padre, porque ella denunció que su padre le estaba haciendo eso y a lo largo te dices, bueno, pues efectivamente, hay veces que salvas vidas, no en quirófano, sino con ayuda siempre de mucha gente muy dispuesta, porque los juzgados son un equipo mucho más de lo que la gente cree. Muchas veces falla solo uno de los eslabones y todo se viene abajo. Y yo siempre tuve, los últimos años, un forense que hacía hacía epiteliales, que eso es algo que la gente no sabe lo que es. Una detenida vino diciendo que al dejar la colchoneta en un cuarto en el que no había cámaras y tal, un policía le había chupado los pechos. Y era una detenida yonki, desahuciada. Sí, que quién iba a creer, ¿no? Y dices, ay, madre mía. Y bueno, pues llamé al forense, el forense se presentó allí, cogió epiteliales y tenía saliva del policía. Que lo normal habría sido decir, bueno, sí, que si quieres declarar que si no, que vienes detenida por tal, que es tu... Pero, oigan, es que si esto es cierto, ¿por qué va a inventarse esto una mujer? ¿Por qué estamos todas bajo sospecha hasta que estamos muertas? ¿Por qué nuestro miedo no es un síntoma para que la justicia actúe? Porque nuestra credibilidad está por debajo de la de los hombres si somos víctimas de muchísimos más delitos que ellos. Así que cuando has conseguido sacar cosas así, que en realidad es que las cosas funcionen, no es ser una cosa extraordinaria, pero tienes que contar también, pues eso, con que la gente en tu juzgado esté al pie del cañón, esté por la noche. Si pasa por allí o pide un habeas corpus, una detenida, te dices, otra vez esta mujer. Pero sí, otra vez, pero es que a ti te pagan por eso y ella tiene todos sus derechos intactos por muy bajo que haya caído. Y yo creo que, bueno, de esa sí que no sé qué fue, pero realmente tampoco se me olvidará la mirada de dignidad cuando le comunicamos el resultado de la analítica. Como, no me habéis creído nunca. Y era verdad. Bueno, hay un principio de creerla en hacer la prueba ya, ¿no? Entiendo. Pero hay gente que se recompone solo si la miras a los ojos y le devuelves la dignidad que a veces ha perdido. Eso al final es una maravilla. Y frente a estos toques mágicos que puedes dar, cuando te encuentras con personaje, no sé cómo nombrar,
el juez Serrano, ¿no? Cuando estaba trabajando allí en Granada, todas las vidas rotas que por decisiones de jueces que creo que les quedan grandes, esa palabra, le queda grande esa toga, ¿no? Esas togas que se tienen que avergonzar de ser puestas, ¿no? Y no revisamos lo que hemos tenido ahí. Alba fue de los que planteó cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral de medidas contra la violencia sobre la mujer. Es gente que se va rearmando, es capaz de ejercer en juzgados de violencia sobre la mujer, en audiencias provinciales a las que les llega ese recurso, de juzgar, cuando en privado dicen a los suyos que no creen en eso, cuando han dejado, bueno, hay sentencias absolutorias, tanto de trata de seres humanos como de delitos sexuales contra la libertad sexual en este país, haciendo recaer todo el peso sobre la víctima y su denuncia y su comportamiento procesal, cosa que a su vez es contraria al Convenio de Estambul y a las recomendaciones de la CEDAW, de la ONU, que parecen a veces de verdad una auténtica venganza del patriarcado contra la mujer que protesta, o contra la mujer que se niega. Pero es que mira de dónde venimos. Que es que venimos de los delitos contra la honestidad, que yo los estudié como tales, y hombre, una tiene sus años, pero no soy tan mayor, y los delitos contra la honestidad es lo que realmente había de pozo en nuestra sociedad. ¿Y eso qué significaba? Que si no eras una mujer honesta, no perdías nada. No, o sea, podían violarte dentro del matrimonio, a las prostitutas, por supuesto, hacerles cualquier cosa, y la honestidad, por supuesto, tenía un sesgo de clase y económico y, bueno, por supuesto, racial e ideológico brutal. Entonces, sobre eso, sobre ese edificio construido sobre esas crueldades, claro que han escapado pues muy dignamente, por desgracia, jueces que en realidad son personas que tampoco creen en nuestro sistema constitucional porque son profundamente machistas, racistas, misóginos incluso. Realmente tendríamos que superar esto más rápido, haciendo también un reconocimiento de lo que se ha hecho mal, pero cada día vuelves a ver, o sea, después de la sentencia del Supremo sobre la manada diciendo exactamente lo que decían las feministas, decíamos en la calle, no es abuso, es violación, tal cual, agresión sexual, que es violación, cuya palabra sí está en el Código Penal, porque es que hay veces que por Twitter te lo discuten todo, pones una foto. Hombre. Hasta lo de la denuncia falsa, ya estamos hartas de contar que pues denuncia archivada no es denuncia falsa, pero da igual, ellos vuelven a lo mismo. Aún así tienes después la sentencia de la denominada manada de Manresa, y tanto que ver ahí, esa impunidad de un testigo a quien comprenden que no haga nada por una suerte de intimidación ambiental, porque era un descampado, bueno, si tenía un móvil no podía llamar a la policía, un descampado, otras personas adultas delante, mira, era un hombre adulto que se masturbaba mientras le hacían eso, y ni siquiera fue penado por el delito de incumplimiento del deber de denunciar delitos o de impedirlos. Y a esa niña de 14 años que sufrió en estado de supuesta inconsciencia, que no me parece muy compatible con felaciones, pero bueno, 4 penetraciones y 2 felaciones, la indemnizan diciendo que grave fue todo lo que le hicieron, con 12.000 euros. Qué poco valemos las mujeres. Una niña que tiene que reconstruirse. Y eso que no ha pasado por los vídeos difundidos como la primera víctima de la otra manada, la de San Fermín, pero 12.000 euros. Y luego el honor de un futbolista de Messi, del que se difunde falsamente que se dopa, vale 72.000. El de un juez del que se difunde falsamente que colaboraba con los investigados. Y es verdad que le ofendieron gravemente y le injuriaron, 162.000 euros. Ya sabes, está claro. Es que aún así, con todo lo que creemos que avanzamos, la justicia está construida sobre unas bases que no nos incluyen, en las que somos una excepción a luchar y no la mitad de la ciudadanía, con unos estereotipos de género, de mujer sumisa, de víctima, que si te defiendes pierdes tu estatus de víctima. Eso es gravísimo, porque hay muchas mujeres muertas y no hay una parte de la sociedad que te prefiere muerta, que te cree más muerta.
no tienes que resistirte y defender tu honra hasta el final a riesgo de tu propia vida, es brutal, es algo como decimonónico, como medieval, y sin embargo en nuestro pozo, en esa hegemonía cultural contra la que peleamos todos los días, sigue ahí. Y para contrarrestar está ese movimiento maravilloso que no solamente sale a las calles, sino que está trabajando, como puedes estar tú, trabajando con compañeras de mujeres juezas en muchos casos, desde el ámbito periodístico, desde todos los ámbitos, porque ahí estamos todas nosotras. Cuántas ganas de vencer cuanto antes, ¿no? y de ganar. De convencer, porque es que todavía estamos en espacios en los que gente supuestamente con un nivel intelectual alto y que presume de honestidad intelectual y no transita ese camino que es, oye, lee, fórmate, vuelve y dime cuántos estereotipos utilizas al día, cuánto discriminas al día a una mujer, cómo estás criando a tu hija si la tienes, ¿no? Entonces tenemos muchísimo que hacer y a la vez deberíamos ir, se me ocurre a veces que estamos teniendo una deuda con nosotras mismas incluso de reconocimiento, porque nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje es muy horizontal. A mí a veces me preguntan, ¿qué referencias tienes en el derecho? ¿Quién fue tu maestro? Y digo, mujeres juezas, un conocimiento horizontal que compartimos a diario, todas de todas, aprendiendo conjuntamente. Es una manera de aprender mucho más feminista. No tenemos un maestro, ni siquiera una maestra a la que no le quitemos la razón nunca y a la que encumbremos a los altares, ni que dicte doctrina. Es que está en constante movimiento. Y claro, tenemos muchísimo que hacer y a la vez seguir convenciendo, venciendo y si puede ser reconociendo, porque estamos haciendo incluso una enciclopedia, digamos, y una historia de las que nos acompañaron y no han sido reconocidas y a la vez tenemos que reconocer a las compañeras que se están dejando la piel en luchas por la vivienda, por los derechos, por la sanidad, por la educación, por la igualdad. Pues se nos ha acabado el tiempo, ¿has visto qué rápido? Yo me quedaría aquí muchísimo más con Victoria, pero sí que me gustaría una última pregunta. Ahora que tienes ese doble ámbito desde la judicatura y desde la política, ¿cómo eso se va a mezclar para lograr esa meta que tanto ansiamos que sea ya, esa igualdad? ¿Cómo puedes unir ambas cosas para tirar del carro y tirar cuanto antes, ¿no? Bueno, llevamos encima todo lo que somos madres, somos hijas, y sí, yo soy jueza de carrera y ahora intento legislar y hacer leyes más justas, o si tengo algún ámbito de gestión o de gobierno o de administración, introducir los cuidados en el centro, cuidar todo nuestro entorno a la vez que estamos todo el día trabajando, porque una mujer en política cambia a la mujer, muchas mujeres en política cambian la política, ¿no? No recuerdo de quién es esa maravillosa frase, pero sí. es totalmente cierta. Ahora ya estamos ahí y aunque el patriarcado ha reaccionado mandándonos 52 diputados ultraderechistas, es que se queda corto, franquistas, ¿no? Fascistas y gente que lo ha blanqueado, creo que los ha blanqueado irresponsablemente. Vamos a seguir poniendo todo esto en el centro, ellos seguirán sonriendo, diciendo que es buenismo y claro, es que su falta de cultura científica es tal, son los mismos que niegan el cambio climático, niegan la violencia machista, es que creo que con eso lo decimos todo, o sea, son evidencias científicas, existe la violencia machista, hay ríos de tinta y magníficas sabias escribiendo sobre eso y ya todas, nadie lo cree, todas lo vivimos y el cambio climático está ahí. Y bueno, pues puedes seguir negándolo e intentar que... Lo malo es la confusión que crean, realmente eso sí es duro. Pero yo estoy segura de que de nosotras ya no puede pasar. No podemos dejar a nuestras hijas una España como la que tuvieron nuestras madres, porque ellas nos sacaron adelante a nosotras para que construyéramos esto otro, porque nosotras todas tenemos estudios, todas hemos tenido oportunidades, bueno, inimaginables para ellas, y le debemos a la generación siguiente pasarle el testigo entero, el de la educación, el de la dignidad, el de la lucha y
no podemos dejarles ni de broma el país que quieren esos, ni hablar, ni hablar. Pues es que no se lo vamos a dejar, ya ellas y ellos lo tienen bien claro. Muchísimas gracias por este ratito que has hecho entre ese vuelo Gran Canaria-Madrid sí. que está que no para, pero también se agradece esa cercanía, ¿no? Yo creo que también eso es todo lo bonito que regala el feminismo al mundo, que es el mirarnos a los ojos, reconocernos y darnos la mano todas y saber que vamos a llegar aunque no quieran, porque ya estamos ahí. Así que a todas vosotras, a vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos en nada, en otro programa más con otra mujer brillante como Victoria, porque de eso va la cosa, de mostrarnos, de saber que estamos en esos lugares de poder donde no quieran estar y hay muchas mujeres y por eso hacemos este programa. Así que pasad buena semana y no os olvidéis que lo mejor es ser libres. Gracias.